Continuamos en Abuelo de Pájaro a través de Sónica Más y bueno, como les venía diciendo desde el comienzo del programa, estamos compartiendo diferentes temas que tocan los sectores de la sociedad y en esta oportunidad estamos acudiendo a un llamado que hizo un colectivo ubicado en Mendoza de nuestro país, llamando la atención de una situación que involucra al Estado Nacional. En esta oportunidad se dio a conocer hace unos pocos días atrás de una reunión que mantuvo el presidente de la Nación con otros referentes respecto a una iniciativa que tiene que ver con generar un anteproyecto de ley que está vinculado, tal cual lo dice inclusive la comunicación oficial, a la compra, venta y además adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes. Y al respecto, este colectivo de Mendoza se refirió, digamos, teniendo discrepancias por el uso de la palabra adopción ilegal y pidiendo la exclusión de ese término, incorporando la palabra apropiación. Y al respecto vamos a informarnos un poco más sobre bueno, el uso de los términos y en realidad todo lo que implica, ¿no?, abordar esta temática con un activista respecto al derecho a la identidad. Estamos en comunicación telefónica con Clara Liz, está del otro lado. Bienvenida, Abuelo de Pájaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días para vos y para todos los que nos estén escuchando. La verdad que han pasado varias cosas en estos últimos días y como bien dijiste, el comunicado que fue el colectivo Mendoza quien se sentó a redactarlo, forma parte de una gran incomodidad que se generó en varios buscadores, en varios activistas históricos, que venimos luchando y reclamando al Estado el acompañamiento en nuestras búsquedas de identidad, el acompañamiento del Estado, ya que el Estado es quien debe garantizar el derecho a la identidad de un ciudadano, y esto está además en la Constitución Nacional. No es solamente por ser un país referente en cuestiones de derecho a la identidad que lo digo, sino porque es un deber del Estado de generar este acompañamiento. En el año pasado, cerca de mitad de año, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, informa, lo cual yo celebré junto a cantidad de compañeros y activistas, informa que estaban iniciando con lo que iba a ser un proyecto para tipificar como delito en Argentina el tráfico de bebés, el tráfico de niños y niñas. El título que vos decías habla de, porque hay una aclaración que hacer, tráfico de niños y niñas, que esto implica niños recién nacidos y también, y dice, y adolescentes, Ujú. por adopciones ilegales, ¿no? Es algo así como refiere el comunicado del Estado, ¿no? El comunicado oficial. Cuando lo anunciaron el año pasado, intentamos acercarnos sin tener respuestas, se estaba preparando este proyecto y con gran sorpresa la semana pasada se notifica mediante fotos y mediante una reunión que se hizo pública en distintos medios y en distintas redes sociales, tanto del ministro de Justicia Martín Soria como también del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que habían presentado en ese día al presidente Alberto Fernández un anteproyecto, no el proyecto, sino un anteproyecto de ley para tipificar como delito el tráfico de niños y niñas por adopciones ilegales. La verdad es que esto generó gran sorpresa, mucha incomodidad y malestar entre quienes fuimos víctimas, como yo, del tráfico de bebés. ¿Y por qué digo esto? No solo por el término utilizado, sino que, por ejemplo, un funcionario en sus redes puso que era el comienzo de saldar una deuda que el Estado tiene con el señor Fornerón. Y me voy a detener en esto. El caso Fornerón es un caso que donde está implicado, donde hubo tráfico de niños del hijo del señor Fornerón, y él lo llevó a la justicia internacional. El señor Fornerón obtuvo un fallo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos donde obligaba al Estado argentino a que el tráfico de niños y niñas sea tipificado como delito. Claro, eso Eso pasó hace sucedió, 10 años. eso sucedió en abril de 2012, a Ujú. lo cual te voy a hacer un agregado, Gustavo, porque hay un hecho muy importante
que también hace un quiebre en la justicia argentina, y así y todo, el Estado tampoco, digamos, de alguna manera avanzó para responder al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2012 sucedió el primer fallo penal que puso presa, y hoy está presa, a la partera que me vendió cuando nací, y éramos 3 querellantes, y a otros niños más. Entonces, ¿por qué yo destaco qué pasó con este fallo y por qué lo vinculo también de alguna manera? Porque en el caso del juicio de la partera que me vendió a mí en 1978, por eso yo te digo que es tráfico de bebés, al haber un fallo penal de un delito que no estaba tipificado como delito, se sentó un precedente en la justicia, porque fue el primer y único fallo hasta el momento que sin ser casos de lesa humanidad, estaba diciendo que un niño había sido apropiado y que una partera iba a ir presa. Lo estoy contando sin los términos jurídicos, pero digo, concretamente el fallo hablaba de esto, de que yo fui vendida y esa partera fue culpabilizada porque yo fui apropiada, y los artículos que se aplican en eso, y ahora me voy más a lo técnico, son los mismos artículos que se aplican en los casos de apropiaciones por delitos de lesa humanidad. Nuestros casos no son considerados delitos de lesa humanidad, pero sí es cierto, y lo vinculo, porque fue el fallo del señor Fornerón en el año 2012. Ahora bien, de ninguna manera es completamente inadmisible que en Argentina estemos hablando de un anteproyecto que tenga el término adopciones ilegales. Y te voy a decir otra cosa con total sinceridad. Yo no he podido conseguir el anteproyecto. El texto no lo hemos podido leer. Colectivo Mendoza, ninguna de las agrupaciones, ni el Colectivo Nacional, estamos agrupados en distintos lugares del país. No hemos podido conseguir ese texto. Entonces yo no sé si dentro del texto han utilizado el término. Lo que sí sabemos es que lo han dado a conocer a la sociedad con esa terminología incorrecta. ¿Por qué es incorrecto decir adopciones ilegales? Por algo muy simple y fácil de entender para cualquiera. La adopción existe porque hay una ley de adopción. Entonces nunca, cuando se utilice la palabra adopción, se puede utilizar la palabra ilegal. Claro. Es casi hasta ofensivo, no solo para el ámbito jurídico, sino para los adoptantes, quienes han ido a un juzgado y han pasado por un proceso muy complejo para poder adoptar a un niño. Ahora Permitime agregarte que en la comunicación oficial, porque esto parte, digamos, de una comunicación que hace Presidencia de la Nación, que es más, TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias, es la que difunde este comunicado para que se replique en los medios, y de hecho me llamó la atención que los medios lo hayan inclusive replicado casi tal cual haya sido redactado por TELAM, utilizando las mismas palabras, los mismos recursos de comunicación, por lo cual esto de adopción ilegal realmente se multiplica, ¿no?, en los medios de comunicación. Y en otro párrafo de ese mismo comunicado, ¿sabes de qué se habla? De que con esto se restituye, digamos, un compromiso incompleto que tiene la sociedad argentina con justamente los casos ocurridos en la última dictadura militar, por lo cual se omite la posibilidad de que existan otros casos posteriores o que no respondan justamente a esas acciones. ¿Qué tenés para decir al respecto de eso? No, yo lo leí el comunicado. El significado de eso, Gustavo, tiene que ver con algo específico, y yo te decía que es ofensivo desde un padre adoptante hasta para el ámbito jurídico, y te termino el concepto. Nunca algo que tenga que ver con la adopción se puede denominar como ilegal, y en todo caso, y acá sí te puedo decir que sería una terminología correcta, se puede denominar como adopciones irregulares. ¿Qué significa esto? Que dentro de un proceso de adopción que va por las vías completamente oficiales y correctas, puede haber irregularidades en actores que estén que planifiquen la entrega de un niño y falsifiquen documentación pública, en definitiva. Ahí sí podemos hablar de adopciones irregulares, nunca ilegales. Claro. Ahora bien, si estamos hablando de tráfico de bebés, estamos hablando de compra-venta de bebés.
Para que alguien venda un bebé, hay alguien que lo compra, ¿sí? Y para que alguien que lo compra, a la inversa, hay alguien que lo vendió. Exacto. ¿Por qué puede suceder la venta de un bebé, algo que está muy naturalizado por un lado y muy estigmatizado a la vez? Porque a la primera en estigmatizar, y acá me voy también a algunas cuestiones a reflexionar por la sociedad, es la madre la primera en ser estigmatizada. Y nadie sabe qué sucedió antes de que se genere esa venta, porque no siempre es la madre quien lo vende, hay muchos intermediarios. A veces sucede en partos en hospitales de madres que hoy están agrupadas pidiendo encontrar esos hijos robados porque parieron en un hospital público y les dijeron que nació muerto y le entregaron un cuerpo que no era el de su hijo y lo pudieron comprobar porque algunas, a pesar de ser tratadas de locas, se animaron a avanzar jurídicamente. Entonces, eso sigue sucediendo, es un universo abierto el del tráfico de niños. No hay otra forma para denominar un niño que fue comprado y que fue vendido que no sea apropiación. Porque la palabra apropiación estamos muy acostumbrados a utilizarla, no solo la sociedad, sino los medios de comunicación. Y es grave lo que te estoy diciendo, porque nadie se ocupa y se preocupa por usar cierta terminología y la correcta. Muchos medios de comunicación y grandes periodistas utilizan la palabra adopción ilegal. Entonces, cuando alguien se apropia de un niño es algo muy sencillo, sucede en cualquier época, Gustavo. Es alguien que anota a un hijo como propio y no son sus progenitores. Claro. Y no fue por una vía legal, obviamente, ¿no? O sea, por esa inscripción. Entonces, hay una falsificación de documento público y para llegar a eso no hay otra forma para denominarlo que no sea apropiación. La palabra correcta es esa. Lo que pasa es que hasta en este comunicado oficial parece ser que ese término solamente pudiera usarse para los años de la dictadura en Argentina. Y no podemos hablar solo de ese momento histórico cuando referimos a apropiaciones, a pesar de que sabemos que ha generado y nos genera a la sociedad un enorme impacto. Todavía hay muchas identidades por restituir de esos hijos de desaparecidos, de estos nietos que están buscando las abuelas. Pero también hay otras identidades por restituir, Gustavo, que están siendo desatendidas hasta el momento. Y hay personas nacidas antes de la dictadura, durante, como es mi caso, que yo nací en el 78 y no pertenezco, y después de la dictadura. Entonces, lo que tiene este fallo, además, un funcionario escribió en sus redes sociales que la deuda era con el señor Fornerón. Y eso tiene un gran dejo de hipocresía y falta de reconocimiento y de negacionismo absoluto, porque es un funcionario que conoce perfectamente la necesidad de miles que estamos en busca de nuestra identidad en todo el país. Hay muchas agrupaciones que se han ido formando como pudieron, algunos son grupos de Facebook, los que vos ves que firmaron este comunicado. Son pocas las ONG, es muy difícil lograr agruparse. ¿Y sabes por qué también es muy difícil lograr agruparse, además de algunas cuestiones de la condición humana que uno va aprendiendo? Por una cuestión económica. Es importante poder comunicarlo, por lo menos ponerlo en agenda, inclusive para rever lo que se comunicó hace muy pocos días, por lo cual te agradecemos muchísimo estos minutos con el programa, nuestro compromiso de seguir abordando el tema, seguir las instancias que se vayan dando, porque estamos hablando de un anteproyecto, con la esperanza de que en vez de pedir, digamos, exclusiones o no de palabras, en todo caso, que no exista exclusiones de quienes son protagonistas, tristemente, de estas situaciones. Y por eso es que llamamos a la concientización de quienes toman decisiones, ya sea el presidente de la Nación recibiendo quienes están trabajando en la ley, como así también darles la oportunidad a ustedes de participar en las comisiones donde se vaya tratando en el Poder Legislativo esta ley. Te agradecemos, Clara, por estos minutos y esperemos que tengamos mejores novedades al respecto. Ojalá. Es tan claro como vos lo dijiste, Gustavo, uno de los pedidos más importantes que vamos a hacer inminentemente con el colectivo nacional es que no pueden omitir nuestra participación como víctimas de tráfico de bebés en las próximas mesas de trabajo y en las comisiones, porque nada mejor que poder construir una nación igualitaria escuchando a las víctimas en primera persona. Y recordar además que, como es mi caso, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se reciben las búsquedas a partir de los spots de si no conoces tu identidad, acércate. Hay más de 14.000 personas que han ido, como yo, y hemos dado negativo y no pertenecemos
al momento de dictadura militar, somos apropiados en los mismos años y en ese periodo, pero recién ahora, desde 2018, se está recibiendo a madres que denuncian el robo de sus hijos para cotejar con 14.000 negativos. El Estado sabe que existimos. Quiero decir con esto que todavía no estamos acompañados formalmente ni hay una campaña publicitaria, pero el Estado tiene conocimiento, empezando por 14.000 personas que no han tenido un protocolo hasta ahora, que sabemos se está preparando un programa en la CONADI, pero todavía no se ha iniciado, y no han tenido un protocolo de atención y acompañamiento. Es urgente que esto suceda, Gustavo, porque se nos mueren las madres y necesitamos encontrar a nuestras familias. Te agradecemos. Un abrazo. Dialogábamos con Clara Liz, activista por el colectivo de la identidad, y solamente cierro con una palabra y para volver a tenerla presente, ¿sí? Para entender todo lo que está pasando. Apropiación es apropiación. Esto es Abuelo de Pájaro y hasta las 5 estamos por Sónica Más.